cordial saludo una vez más. Nos encontramos aquí en este podcast que se llama Podcast teológico. Ahora sí, estamos coordinados. Bienvenidos todos a su programa, este espacio creado especialmente para cada uno de ustedes, que lo puedan disfrutar, que puedan comentar, que puedan compartir con todas las personas que los rodean. Eso es lo más importante y necesario. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que yo sé que muchas personas se preguntan, no solamente dentro de la comunidad de nuestra iglesia, sino a nivel social o a nivel de la comunidad afuera de la iglesia, y es ¿por qué la iglesia? Ese sería nuestro segundo capítulo de este podcast, el por qué la iglesia. Y quería entrar en detalles un poco más del por qué. Y dice, la Biblia nos instruye sobre la necesidad de reunirnos como comunidad para alabar a Dios. Eso es algo muy interesante. De ahí que uno de los puntos esenciales dentro de la liturgia de nuestra iglesia presbiteriana es el pueblo se reúne. Claro que sí. Sí, claro. De igual manera, el catecismo de Westminster nos dice que el fin principal del ser humano es glorificar a Dios, y es lo que buscamos hacer desde la vida comunal. Entonces, desde estos principios, lo que nosotros buscamos a través de la palabra de Dios es poder reunirnos como comunidad para poder alabar y glorificar su nombre. Y en la Biblia podemos encontrar algo muy interesante y lo vamos a buscar, y dice en Hechos capítulo 2 versículos 42, en donde nos enseña que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que debemos imitar aún hoy en día. Para poder continuar un poco más sobre el tema del por qué la iglesia, por qué debemos ir a un lugar para podernos reunir como comunidad, vamos a traer un dato muy curioso para todos ustedes. Bueno, este dato curioso para todos ustedes, como lo dice Cristian, dice de la siguiente manera, van a permitirme leer. Dice, la asistencia a la iglesia no es solamente una buena sugerencia que se le puede dar a una persona, es la voluntad de Dios para los creyentes. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse los unos a los otros, exhortarse, estimularse en amor, servirse a los unos a los otros, instruirse, honrarse y pues ser misericordiosos los unos a los otros. Tenemos cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de ese beneficio, del compartir en comunidad, del servirnos, del amarnos, del apoyarnos. La iglesia debe ser ese lugar seguro donde cada creyente llegue y encuentre todos estos aspectos que están en torno y que la palabra de Dios nos invita a que tengamos nosotros en nuestro corazón, que desarrollemos y que asimismo demostremos cuando estemos en nuestra comunidad. Y para poder dejar algo claro, vamos a tratar, unos puntos muy interesantes, porque ustedes dirán, bueno, pues hasta ahora lo que han hablado es bonito, está en la Biblia, lo podemos buscar y lo podemos encontrar, pero vamos a decirles a ustedes el por qué nosotros como iglesia y muchas otras comunidades se reúnen como comunidad, como iglesia. Bueno, para la iglesia reformada, en este caso la iglesia presbiteriana, una de las principales razones por las que asistimos a la iglesia es la adoración a Dios. Este es el principal motivo porque es donde todos los creyentes, en este caso todos los hermanos, compartimos esa fe, en donde nos reunimos a agradecer a Dios, donde nos reunimos para alabarlo, ¿cierto? A través de los cánticos, de las oraciones, la adoración. Aparte de eso, pues la comunión de los creyentes. Entre todos podemos compartir, podemos estar en familia durante ese espacio, entonces es indispensable e importante para que nos podamos conocer, tanto miembros como simpatizantes debemos estar todos reunidos en ese espacio y conocernos. No es solamente la adoración hacia Dios, sino también la comunión entre hermanos y entre creyentes, que es pues una de las razones importantes y primordiales, diría yo. Muy cierto, hermana Yuri. Yo creo que eso nos llevaría entonces al punto del tema. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué no me quedo en la casa? Cómodo, como en un sillón como en este, con el control, pongo la televisión, pongo un programa en internet y desde la comodidad de mi casa simplemente veo algún mensaje
cristiano? ¿Por qué tengo que trasladarme hasta la iglesia? Y es ahí donde tenemos que recordar lo que estábamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos hablaba de la comunión. O sea, la vida de comunidad es importantísima, ¿cierto? La adoración no solo se trata de lo que a veces mucha gente piensa, de que es cantar y ya. La adoración se hace desde la vida en comunidad, ¿cierto? Y por eso nosotros hablamos en un momento, en la primera parte de la liturgia es el pueblo se reúne. Entonces, no es el edificio, no es el horario, sino el convivir, el estar juntos en una misma meta, que es levantar esa adoración, colocar toda esa disposición para que como comunidad, valga la redundancia, podamos adorar y alabar al Señor. Que sí. Y un punto muy interesante de los que ya hemos tratado es el estudio de la palabra. El por qué nos reunimos nosotros como iglesia, como comunidad, aparte de lo que ya hemos dicho, es el estudio de la palabra de Dios. En nuestra iglesia se enseña y se predica la palabra de Dios. El estudio de las escrituras es el contexto de la comunidad eclesiástica, ayuda a una comprensión más profunda de la fe y ya que la explicación o la aplicación práctica de sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Por eso es importante nosotros también podernos reunir en nuestra iglesia. Exacto, lo que podríamos hablar de la predicación, que la predicación es el eje central de todo buen culto. Claro que sí. Bueno, y dentro de la vida de iglesia hay algo que nos caracteriza a nosotros, que nos da esa identidad de creyentes, que es el bautismo y la Santa Cena. Nosotros como Iglesia Reformada Presbiteriana valoramos especialmente estos dos sacramentos que son esenciales para la vida de cada uno de nosotros. Participar de ellos es fundamental en el contexto de la iglesia y tiene un significado pues obviamente muy especial y refuerza esa identidad como creyentes, como lo decía, como cristianos, aparte de que compartir la Santa Cena del Señor en comunidad, eso refuerza los vínculos y pues obviamente para Dios eso es agradable. Bueno, pero entonces nos llevaría a pensarnos algo, no ser como tan lineales y es, hablamos solamente de dos sacramentos, ¿cierto? Porque sabemos que en otros espacios se tienen otros conceptos de sacramentos. Sin embargo, para nosotros, como cristianos reformados, esos dos sacramentos son muy importantes y creo que a veces se tiene que resaltar mucho ese punto y es el sacramento del bautismo, ¿cierto? Sabemos que el bautismo es importante dentro de la vida eclesial, pero también, ¿cuál es el otro sacramento, hermana Yuri? La Santa Cena. Exactamente, ¿cierto? Entonces, la Santa Cena también es importantísimo y no sé si ustedes sepan, hay diferentes conceptos de Santa Cena. Y hay muchos temas importantes para tratar con el bautismo y la Santa Cena. Que creo que sería muy interesante para ponerlos para próximos podcasts. Claro que sí. Eso ahí entraría yo a preguntarles a ustedes ahí que nos están viendo si les gustaría entrar más a la profundidad o a profundidad sobre el tema del bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Bueno, en esa parte es súper importante y pegándolo a ello, la Iglesia Presbiteriana Reformada tiene algo demasiado valioso y que en mi caso, cuando conocí de la Iglesia y cuando llegué a la Iglesia Presbiteriana, fue lo que más me gustó y es toda la parte de la formación, todo lo que fue el discipulado y todo lo del crecimiento en lo que está enfocado. Entonces, para poder saber todo lo del bautismo, lo de la Santa Cena y demás, la iglesia ofrece muchísimas oportunidades, todo lo que son escuelas dominicales, cultos de oración, estudios bíblicos, bueno, tiene una gama amplia de ofertas, digámoslo así, para la formación de sus creyentes, de sus miembros. Entonces, no solamente es de pronto ir a la comunidad, a la iglesia, un domingo, solo adorar a Dios en comunidad, solamente las canciones, todo lo de la liturgia, sino todo lo que aparte de eso hay, ¿cierto? Todo, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, en este caso, nuestra iglesia tiene la escuela dominical antes del culto, donde se toman o se ven muchísimos temas referentes a la Biblia, ¿cierto? No solamente temas espirituales. Entonces, la formación y el discipulado que tiene la iglesia presbiteriana es bastante amplia, es bastante, digámoslo así, productiva y ayuda a que el creyente, a que cada una de las personas que está asistiendo, pues crezca en su conocimiento, no solamente espiritual, sino también ese conocimiento intelectual. Es interesante porque hace poco también estaba escuchando otro podcast y se hablaba precisamente de la formación y se decía que a veces en las iglesias las formaciones son muy superficiales, ¿cierto? Se dan temas muy superficiales y algo muy característico, y me gusta mucho lo que mencionas porque algo muy característico
de la iglesia presbiteriana es cómo se profundizan los temas, porque como ustedes bien saben, las personas que se colocan al frente para que los temas se buscan que sean personas que estén muy bien capacitadas, ¿cierto? Para que estos temas tengan profundidad, para que puedan llegar a las personas y se puedan tratar diversos tipos de temas, no solamente los que tienen que ver con la iglesia, sino que también puede ser del alrededor, del contexto en el que vivimos, y eso es importante que lo tengamos muy presentes. Sí, algo muy interesante que yo comparto mucho con las personas es que nosotros somos unos seres integrales. Aparte de todo el tema de lo que es estudio de la Biblia, teología, también necesitamos buscar otras soluciones a problemas o a situaciones que se presentan en la vida diaria, como el endeudamiento, la crisis financiera, la depresión, el suicidio. Son temas que deben entrar dentro de las iglesias para poder tratar y ser integralmente restaurados, sanados, ayudados entre todos para poder crecer y poder avanzar como iglesia. Por eso es la importancia del por qué nos reunimos y por qué la iglesia. O sea, eso quedaría entonces una diferencia, porque lo que mencionaba ahorita, yo pongo el televisor o pongo, no sé, YouTube o algo por el estilo, se acaba y simplemente cambio y veo otra cosa, mientras que en la vida en la iglesia se trata de este tipo de situaciones, ¿cierto? De no solamente venir y traer las cargas, las dificultades y los problemas y poder descansarlo a través de la oración, de la vida que se desarrolla entre la comunidad, sino también aprender, conocer. Porque a veces uno dice, no, yo puedo sacar otros espacios, pero muchas veces nos quitan el tiempo las redes sociales y a veces no van tan bien administradas. En cambio, en la vida de comunidad, pues sacamos ese espacio, sabemos que tenemos la hora y media o las 2 horas que puede durar para dedicarnos en ese conocimiento y creo que también es importante. Es que yo creo que una de las cosas más bonitas que en todos los tiempos ha existido es precisamente estos lugares donde personas de diversas partes de una ciudad llegan y se congregan con un fin, con un propósito, y saber de que la persona que llega a la iglesia encuentra todos estos aspectos de los que hablábamos comenzando el podcast, y que pues la Biblia nos insta, ¿no? Pero qué maravilloso que una persona, como decía Cristian, que viene con sus problemas personales, con su ánimo bajo, con sus problemas financieros, saber que dentro de la iglesia va a encontrar esa ayuda, ese apoyo, va a encontrar, si tiene un ejemplo, que la iglesia también debe participar en esos aspectos, si hay una necesidad económica en temas qué sé yo, de alimentos, que la iglesia pueda responder a la necesidad de los creyentes, de aquellas personas que necesitan. Yo creo que ese es el papel fundamental que juega la iglesia en estos tiempos dentro de la comunidad, y que podemos nosotros resaltarlos, porque a veces se minimiza, ¿no?, el papel de la iglesia. A veces dicen, no, pero son una iglesia, y de pronto se enfoca o se resalta las funciones de las iglesias gigantes, pero hay un sinnúmero de iglesias pequeñas que también están haciendo cosas importantísimas dentro de la comunidad, y qué bueno resaltarlas, y qué bueno que la iglesia pues cada día se integre con la comunidad para que este tipo de situaciones obviamente hagan parte y también solución en la iglesia. Claro, por ejemplo, en nuestra comunidad, una de las causas, digámoslo así, de que sea como tan amena, ¿cierto? Las iglesias presbiterianas son pequeñas, pero es precisamente por eso. El pastor lo decía el domingo, se lo escuchaba decir a alguien, decía, es que esta iglesia es pequeña, pero somos una familia, ¿cierto? En donde todos nos ayudamos, en donde todos nos conocemos, porque el fin principal no es un crecimiento numérico, ¿cierto? El fin principal es el crecimiento espiritual, y que entre todos podamos ayudarnos. Entonces, el servicio de la iglesia presbiteriana es inmenso, o sea, la parte del servicio, la parte de la colaboración hacia la comunidad, hacia otros, es grande. Entonces, el venir a la iglesia nos ayuda a ver eso, a ver que hay otras personas que trabajan, ¿cierto?, que trabajan por la comunidad, por la sociedad. La iglesia tiene demasiadas cosas hermosas que uno debe valorar y amar. A veces la gente prefiere quedarse de pronto en su casa viendo un video, pero pierde la oportunidad de conocer a esas personas con las que, ¿cierto?, puede romper esquemas. Todos en una comunidad somos completamente diferentes en carácter, en genios, en ideas, tenemos dones y talentos tan diferentes que al unirnos se complementa y se hace una obra maravillosa. Entonces, al asistir a la iglesia,
de pronto como rompiendo ese esquema de, bueno, es que prefiero quedarme en casa, es venir y ver eso, ¿cierto? Ver cómo Dios transforma a las personas en todos los aspectos, en todos los sentidos y nos ayuda como comunidad a avanzar y a dar más. Muy bien, o sea que entonces si vamos a ir concretando lo que hemos ido tratando hasta ahora es a la pregunta de por qué la iglesia, podríamos hablar entonces que uno sería la adoración a Dios, ¿cierto? Sí. Y lo que es la comunidad de creyentes. La segunda podríamos hablarlo acerca de la importancia del estudio de la palabra, que no hay nada más grande ni más, pues, más interesante que poderlo estar ahí presente, poder hacer preguntas, poder interactuar con otras personas. También lo que hablamos de los sacramentos, ¿cierto? Que es importante esa interacción que se hace en los sacramentos, no solo en mi relación con Dios, sino también con los demás hermanos y las demás hermanas que están Exacto. alrededor de nosotros. Y podríamos, lo que estamos mencionando ahorita, pues la importancia que se tiene sobre preocuparse y que la iglesia se convierta en una familia, ya sea grande o pequeña, que no simplemente se convierta en un lugar donde yo voy, escucho y luego me paro y me voy y me regreso, sino donde pueda convivir con los demás, interactuar con los demás. Y eso entonces nos llevaría a lo que tendríamos que tratar ahorita, que es sobre los dones espirituales, ¿cierto? Y cuando hablamos de los dones espirituales, que ese también sería otro buen tema, hermano Muy, Cristian, tema interesante, sí, para señor. tocarlo en otro Y podcast. bastante polémico. Y bastante Sí. polémico porque se tendría que pensar qué se entiende por dones espirituales. Pero cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, hablamos de la parte de la administración, ¿cierto? De mis capacidades, de mis cualidades y en lo que yo puedo aportar para el beneficio de la iglesia, ¿cierto? Y eso es algo muy importante que se tiene que tener siempre presente y es cómo la iglesia siempre es la que se vuelve la servidora o la que está presente de la comunidad. No la comunidad atendiendo a las necesidades de los líderes o del pastor, sino al contrario, como el liderazgo de la iglesia, como en nuestro caso, el consistorio, los cuerpos eclesiales, son los que están a la disposición para servir a la comunidad a través de sus dones, a través de sus capacidades. Y eso también creo que ayuda mucho que cuando una persona llega y ve que se siente parte de un proceso y ve que se siente bien recibida, atendida y que sus situaciones y sus necesidades son escuchadas por otros y se vuelve importante para esa comunidad, pues creo que eso es lo que motiva a que la gente diga, oiga, quiero salir de mi casa e ir a ese lugar, aunque me tenga que trasladar en un transporte público, pero quiero hacerlo porque me siento bien en ese lugar. Bueno, ahí tendríamos que hablar un punto importante que tendría que ser entonces un tema interesante, la rendición de cuentas. Exactamente, sí, algo muy, raro para tocar en el tema a nivel social, no es raro porque normalmente hubo hace unos meses rendición de cuentas de muchas de las personas que trabajan a nivel público, ¿cierto? Y rindieron cuentas, dijeron qué hicieron, qué no hicieron con el presupuesto, pero es raro tocar estos temas dentro de las iglesias. ¿Qué es el rendición de cuentas y por qué es importante tratarlo en por qué la iglesia? Bueno, en este aspecto, más que de pronto rendir cuentas, aparte de pronto lo económico, de todo lo que funciona en la comunidad, que también se hace, en este caso la Iglesia Presbiteriana tiene una estructura de rendición de cuentas, pero más que de pronto de todo eso del dinero y lo económico, también es a nivel espiritual, ¿no? Cómo los líderes y las personas que están en la comunidad, los creyentes que hablábamos ahora, son cuidados, son pastoreados por los líderes, están ahí al pendiente, ¿cierto?, de cada uno de ellos. Y cómo a través de los ministerios, por ejemplo, ministerios de mujeres, de jóvenes, de niños, a través de eso uno da informes, bueno, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se ha hecho en la iglesia. ¿Para qué? Para que los jóvenes, las mujeres, los niños y en general la comunidad sepan cómo vamos, cuáles han sido los objetivos que se plantearon y cómo van esos objetivos. Entonces, la rendición de cuentas, aparte de lo económico que también se hace, como lo dije, es estar al pendiente, al tanto de toda la comunidad. De estar informando al consistorio, al pastor, al diaconado, cómo se está manejando toda la iglesia y cómo como comunidad estamos avanzando. Una de las cosas que también a mí me llamó muchísimo la atención y por las que, insisto, llegué a la iglesia presbiteriana fue eso, el orden, todo está muy organizado, todo se dice, todo se conoce, todas las personas en la comunidad cuando se hacen miembros, en este caso, tienen esa voz y ese voto, ¿cierto? En especial esa voz para decir, para manifestarse. Entonces es la verdad muy grato verlo y pues les invito a todos a conocer la iglesia reformada, a conocer la iglesia presbiteriana
presbiteriana y ver, no quedarse en casa, sino ir a asistir a ese lugar y ver con sus propios ojos todo lo que la iglesia hace, todo lo que la comunidad brinda, todo lo que la iglesia brinda a la comunidad, perdón, y pues todo lo que estamos dispuestos como a ofrecer en el nombre de Dios y en el nombre pues como de la obra. Exactamente. Y algo muy interesante que en muchas otras comunidades no se tratan y esa rendición de cuentas a nivel económico. Creo que es un tema que a muchos nos llama la atención porque dicen, bueno, listo, allá van, la gente da plata, diezma, ofrenda y todo lo que en muchos lados se inventan, pero ¿qué con esa plata? Que el pastor está estrenando camioneta, que todas esas cuestiones que se inventan. Aquí algo muy interesante y que me agrada mucho, como le decía nuestra hermana Yuri, es que esa rendición de cuentas a nivel económico, de todo lo que ingresa a nuestra iglesia, se ve reflejado en una reunión que hacemos como iglesia, como miembros, y hay algunos simpatizantes o gente que llega nueva que puede estar ahí atento, ver cómo es el proceso, cómo se hace esta rendición de cuentas. Obviamente pues no va a tener unos privilegios que tienen pues los miembros, pero se dice, se muestra con facturas, con diferentes formas de demostrar en qué se está invirtiendo, en qué se está haciendo. Hay evidencia. Hay evidencia de todo lo que se hace, no solamente a nivel económico, que es la parte que a mí pues me llama más la atención porque es importante tener claro eso, sino también a nivel de iglesia. Como dijimos, somos una comunidad integral y necesitamos tanto lo económico como lo espiritual, como lo material también para poder subsistir y poder seguir adelante. Claro que sí, yo creo que en parte de rendir cuentas hace que la iglesia no se vuelva una iglesia pasiva, Ujú. ¿sí? Sino que la iglesia debe estar en esa continua forma de estar reformándose pues de acuerdo a los procesos de la comunidad, a lo que sucede en la sociedad. Entonces es muy chévere porque eso hace que seamos una iglesia con misión y con una visión clara de lo que queremos hacer y de lo que como decía pues nuestra hermana Yuri, estamos ofreciendo a la comunidad. Esto nos hace ver de una forma muy atractiva, ¿sí? Y pues ayuda muchísimo en el desarrollo del proceso eclesial dentro de la comunidad. Amén. Una de las cosas importantes de eso de la rendición de cuentas es la confiabilidad, ¿no? Porque como lo dice Cristian, o sea, muchas iglesias esa parte del dinero es como un tabú, como que bueno, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Para qué lo utilizan? También hay que mirarle el tipo de formación y estructura de la iglesia, ¿no? En este caso, pues nuestra iglesia, al ser esta democrática, representativa, pues tiene esa capacidad de dar cuentas y de decir, porque los miembros tienen como esa autoridad de pedir esas cuentas, ¿cierto? No es que un día se le ocurrió a alguien, no, la persona lo puede hacer. Mientras que en otras iglesias, otras comunidades, es como prohibido preguntar, no se puede. Entonces, una de las principales cosas, o que yo considero en las iglesias, no solo en la presbiteriana, sino que en todas debería ser así, debería ser muy transparente Muy esa claro y parte de las transparente. economía, porque pues han pasado demasiados casos en donde se han visto pues cantidad de cosas que muchos creo que se identificarán, entonces sí es importante, una de las fundamentales para la confiabilidad en una iglesia. Estar abiertos a la información. Muy bien, o sea Así que eso es. nos llevaría entonces a plantearnos de nuevo por qué ir a la iglesia. O sea, de nuevo, aparte entonces de que vamos a adorar a Dios, de que hacemos esa vida en comunidad, de que estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la predicación, de que participamos de los sacramentos, ¿cierto? De que somos discipulados y eso nos ayuda al crecimiento de la iglesia Sí. y de que nos sentimos parte de una familia, ¿cierto? De aquellos líderes en los cuerpos eclesiales que están muy pendientes y que deben estar pendientes. También hablamos entonces, cerrando con el tema de la rendición de cuentas, y es importantísimo todo lo que se ha mencionado porque en este tiempo de tanta incertidumbre donde siempre tememos que nos vayan a robar, entonces que podamos ir a un lugar donde sea transparente y sea claro con la información, no solo con lo económico, sino que también como hablamos a nivel espiritual y también incluso con los informes de lo que se hace de la vida eclesial durante el año, creo que da mucha tranquilidad y como se decía, pues ojalá todas las iglesias tengan ese tipo de estructura porque va a ayudar a que la gente diga, hombre, sí, me voy a la iglesia porque allá también encuentro un espacio de encuentro con Dios y de encuentro con las personas. Así que Exactamente. bastante interesante. Sí, señores. En resumen, la Iglesia Presbiteriana Reformada considera que asistir a la iglesia es vital para el desarrollo espiritual.
el compañerismo cristiano y la misión del creyente en el mundo. Es un lugar donde se busca honrar y obedecer a Dios, crecer en la fe y vivir en comunidad con otros seguidores de Cristo. Amén. Entonces damos las gracias a ustedes por estar ahí conectados siempre, atentos. Esperamos ver sus comentarios. Nos gustaría que nos escribieran cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, cualquier petición, cualquier queja. Todo lo vamos a estar ahí, obviamente, escribiendo. Vamos a estar ahí en el chat muy atentos para poder resolver cualquier inquietud. También ahí va a estar toda la información de todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, la dirección, el lugar, eventos, horarios, mejor dicho, todo, absolutamente todo, para que puedan ser también parte de esta gran comunidad que tiene aquí pues las puertas abiertas para cada uno de ustedes, nuestros seguidores de nuestro podcast. Muy bien, entonces creo que ha sido un interesante tema. Ya saben, no olviden suscribirse, que nos ayudaría bastante, y seguirnos, que creo que vienen muchos más temas interesantes en el podcast teológico. Claro que sí, como lo digo siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí atentos, por compartir, por suscribirse, por comentar, mejor dicho, gracias a todos ustedes. Y hoy damos una bienvenida, pues hoy tenemos una nueva integrante y creo que van a seguir viniendo nada. más integrantes a nuestro podcast. Y damos las gracias a Dios, a todos ustedes por estar ahí atentos, a los que están ahí detrás de cámaras, atentos a todo el sonido, iluminación, cámara, video, a todos ustedes, muchísimas gracias por venir y por estar atentos a estos programas y a nuestro podcast. Muchas gracias, Dios los bendiga. Adiós, adiós.